Dios te bendiga, mi estimado amigo, mi querido hermano. Gracias una vez más por estar escuchando consejo de vida a través de la palabra del Señor. En este hermoso día, aunque sea nublado, que el Señor nos ha regalado, damos gracias, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado una vez más la oportunidad de estar hablando de su palabra, de la Santa Biblia, de las Escrituras, consejos que son muy importantes en nuestro diario vivir. En esta ocasión, siguiendo el hilo de mujeres de la Biblia, tengo un personaje que se esconde entre las páginas de la Biblia, pero hay algo que aprender de esa mujer. Tal vez muchos de nosotros no la habíamos escuchado, tal vez sí la habíamos escuchado o sí le habíamos prestado atención, pero vamos a hablar de ella un poquito. Y es nuestra hermana Febe. Nuestra hermana Febe. Esta mujer es mencionada por nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de Febe. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. La palabra se lee en el nombre del Trino Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué quiso decir nuestro hermano Pablo? ¿Y por qué se quedaron plasmadas ese testimonio en la carta a los romanos? A la carta que nosotros también tenemos acceso a leer a través de las escrituras. ¿Quién era la hermana Febe? ¿Por qué Pablo la menciona con tanto cariño y respeto? No se sabe quién es, no sabemos mucho de la hermana Febe, pero a comparación de muchas mujeres en la Biblia, de ella sí le conocemos el nombre, Febe. ¿Y qué significa Febe? Febe significa puro y significa brillante. O también se le conoce como luz brillante. Ese es el significado de Febe, puro o brillante. Vamos a desmenuzar estos dos versículos. No tomaremos mucho tiempo, pero sí lo vamos a desmenuzar en cuáles son las características de esta hermana, ya que Pablo es lo único que nos da acerca de ella. No se sabe de esta hermana, aparte de lo que Pablo, como dije, lo que Pablo nos relata en Romanos 16, 1, 2. Pero vamos a leer con cautela para ver qué virtudes tiene esta hermana Febe. Dice Pablo ahí, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Acordémonos que esa recomendación va dentro de la carta de Romanos. Obviamente, Pablo no está en Roma porque él está escribiendo una carta a los romanos. En esta ocasión, Pablo se cree que escribió esta carta en su tercer viaje misionero. ¿Dónde estaba Pablo en ese entonces? Estaba en Corinto. En Corinto. En esta ocasión, aún en este versículo, nos da a conocer de a dónde es la hermana Febe. La hermana Febe es de Cencrea, ahí lo dice, el cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Dónde está Cencrea? Cencrea es un puerto, era un puerto en Corinto.
donde en ese momento está Pablo escribiendo la carta a los romanos, lo cual él aún no ha llegado a visitar. En ese entorno está Pablo. En Corinto, en el puerto de Cencrea, y de ahí es la hermana Febe. Dice que él está recomendando a los romanos a que la tomen en cuenta y cuiden de ella. Lo que me hace a mí pensar es que la hermana Febe es la que lleva la carta escrita por Pablo hacia Roma. Ella es la que se encarga de llevar la carta de los romanos hacia Roma. Ella está en Cencrea con Pablo. Cuando Pablo termina de escribir la carta, Febe la lleva hacia Roma. Y he aquí un curioso dato que se nos da, tal vez no en la Biblia, pero como siempre digo, no es malo estudiar, no es malo indagar. De línea entre línea hay mucho que sucede. Y hay un escrito por ahí que se cree que Febe tenía negocios. Y en uno de los negocios que ella iba a hacer a Roma, Pablo aprovechó a decirle: llévame esta carta a los romanos. Y ella, como buen sierva del Señor Jesucristo, como una hermana temerosa de la fe, se encargó de llevar la carta desde Corinto, específicamente desde Cencrea hasta Roma. Interesante. Mira cuánto hemos sacado de una línea. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, porque este es Pablo escribiendo en la carta y recomendando a la hermana que lleva la carta. Y dice aquí, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Nos da a conocer también que esta hermana Febe no era cualquier hermana, no era una simple hermana o solo el título de hermana en Cristo, no, era una sierva, era una hermana que trabajaba en la iglesia del Señor y daba el servicio de su trabajo como hermana en Cristo en la iglesia del Señor en Cencrea, Corinto. Y el versículo 2 dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Qué recomendación la que está dando Pablo a la iglesia de Roma acerca de esta hermana. Esta hermana lleva una encomienda. Y al llevar esa encomienda, dentro de esa encomienda va la recomendación de cómo deben de tratar a esta hermana. Dice aquí que la recibáis en el Señor, porque no es un simple mensajero, no es una simple persona que está haciendo el trabajo de cartero, de llevar una carta y ya. No, también es una sierva del Señor y por lo tanto dice, como es digno de los santos, hay que tratarla. Y dice también la recomendación, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Una recomendación de hospitalidad, porque la hermana obviamente no es de Roma, sino de Cencrea. Ella está viajando hacia Roma y he allí el porqué la recomendación de Pablo para los hermanos hacia ella, la hermana Febe. Porque dice ahí, ayudarla en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros. Qué hermosas palabras de recomendación. Qué hermoso es saber que alguien que tú le estás haciendo un favor te recomiende de esa forma, con respeto, con cariño.
Qué hermoso saber que entre los hermanos de la fe, los hermanos en Cristo, exista esa clase de respeto, esa clase de amor fraterno uno entre los otros. Dice aquí, porque ella, escucha bien cómo dice Pablo de Febe, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mira cuánto nos dimos de cuenta de esta hermana Febe. Tal vez no sabremos mucho cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo conoció al Señor, cómo empezó a trabajar en la iglesia. Son cosas que son irrelevantes. Mas Pablo nos da a conocer las cosas importantes de la hermana Febe. Es una mujer que se considera hermana de la fe, porque dice nuestra hermana en Cristo. No es simplemente una conocida, un pariente, X persona. No, es una hermana de la fe. Esta hermana también se conoce que es sierva en la iglesia del Señor. O sea, que trabaja arduamente en la obra del Señor. Se le conoce aquí como diaconisa. También nos enteramos al final del versículo 2 que esta hermana ha ayudado a muchos. Es una mujer que se ha dado a la obra del Señor a ayudar a muchos. ¿De qué forma? No se sabe, pero lo que importa ahí es la ayuda que ella ha proveído a otros, incluyendo al hermano Pablo, el apóstol del Señor, porque él lo testifica ahí. Ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Qué hermoso es saber que dentro de los hermanos de la fe hay personas que se dan en el servicio completo al Señor. Qué hermoso saber que hay mujeres que sin necesidad de títulos grandes o títulos que le pertenecen solamente a hombres, aún trabajan en la obra del Señor. Y el Señor ve ese trabajo. No necesitamos títulos grandes, reconocidos o a la par o más que un hombre para hacer nuestro trabajo notable delante del Señor primeramente y entre los hermanos de la fe. Acuérdese, estamos hablando de mujeres de la Biblia. Y yo tengo un pequeño tema o título para esta conversación, para este pequeño bosquejo o estudio que estamos dando en esta tarde, en este día, en esta noche. Lo poco que hagamos será de gran ayuda a los hermanos de la fe. Lo poco que hagamos será de gran ayuda a los hermanos de la fe. Hermana, hermano, no midas lo que estás haciendo en la casa del Señor por decir, ay, qué poquito estoy haciendo. Hazlo para el Señor. Es de gran estima para los hermanos. Por poco o por mucho que se haga dentro de la obra del Señor, es de gran estima para nuestro Señor y de gran aprecio en la obra del Señor entre los hermanos. Imagínate. Sí, podemos aquí decir, si no hubiera sido Febe la que hubiera llevado la carta, hubiera sido otro. Exacto. Pero la carta iba a llegar a Roma y por lo tanto iba a quedar como testimonio en las escrituras para ti y para mí. Pero no es casualidad que fue nuestra hermana Febe la que llevó esa carta a Roma. Los hermanos la leyeron y ahora la estamos leyendo nosotros y nos estamos dando de cuenta de cuán importante fue ese pequeño gesto o ayuda
que hizo nuestra hermana Febe de viajar desde Cencrea, Corinto, hasta Roma. Sí, tal vez iba por negocios, pero vio a bien aprovechar el viaje de negocios para ella llevar una encomienda de suma importancia a la iglesia del Señor a Roma. El Señor la usó. Hermana, hermano, amiga, amigo, déjate usar por el Señor. Por lo poco que estás siendo motivada a hacer algo por alguien, déjate usar, porque ese poco será de gran estima en el mañana. No sabemos. Lo poco que hagamos será de gran ayuda a los hermanos de la fe. Será de gran ayuda a una amistad. Será de gran ayuda a un familiar. Por poco, lo mínimo que podamos hacer será de gran ayuda a la larga. Quiero leer en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Mira lo que la palabra nos dice. Colosenses 3, 23 y 24. Pablo ahí también nos aconseja y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Tú crees que la hermana Febe lo hizo porque ella quiso? No. El Señor la motivó a ayudar a Pablo en esa preciosa encomienda. Y no solamente en esa encomienda. Pablo nos dice ahí que era una hermana, Febe era una hermana que ayudaba a muchos y aún hasta él. No nos da el detalle de qué forma, pero hay que tomar la palabra de Pablo para creer que esta mujer no simplemente llevaba el título de sierva del Señor o de diaconisa, sino que actuaba en ese servir, porque lo hacía de seguro para el Señor, haciendo caso de lo que dice Colosenses. Dice que todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor y no para que nos ven o nos aplaudan o nos digan, ¡yay! No. Dice que la recompensa viene del Señor. Sí es bueno que nos reconozcan, pero todo sea para la gloria del Señor, porque nada viene de nosotros. Una lección que aprender de nuestra hermana y querida y apreciada Febe. Dios te bendiga.